Millonario desprecia a limpiadora. Ella habla 15 idiomas y lo deja en shock. La mañana comenzó como cualquier otra en el lujoso edificio corporativo de Manhattan. Elena Morales empujaba su carrito de limpieza por el pasillo del piso ejecutivo, sus manos enrojecidas por años de trabajo duro, su uniforme azul impecable a pesar de su desgaste. Tenía 42 años, pero las líneas de cansancio en su rostro la hacían parecer mayor. Cada día comenzaba a las 5 de la mañana y terminaba después del anochecer. Marcus Blackwell salió de su oficina esquinera con paso arrogante, hablando por teléfono en voz alta sobre una fusión millonaria. Su traje italiano de $5,000 brillaba bajo las luces LED del pasillo. A sus 35 años, era el CEO más joven que la empresa había tenido, y no perdía oportunidad de recordárselo a todos. Su actitud destilaba superioridad en cada gesto, en cada mirada condescendiente. Sin siquiera mirar, Marcus chocó contra el carrito de Elena, derramando el contenido de su café sobre los documentos que ella acababa de organizar sobre una mesa cercana. Los papeles se empaparon instantáneamente, la tinta corriendo como lágrimas negras sobre el papel blanco. «¿Pero qué demonios?», gritó Marcus, mirando su traje manchado. Sus ojos azules se clavaron en Elena con furia desmedida. «¿Es que no puedes tener más cuidado? ¿Sabes cuánto cuesta este traje? Por supuesto que no lo sabes. Probablemente ganas en un año lo que yo gasto en una cena». Elena bajó la cabeza, disculpándose en voz baja mientras intentaba limpiar el desastre con servilletas. Sus manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de una rabia contenida que había aprendido a controlar después de años de humillaciones similares. Pero había algo en sus ojos oscuros, una chispa de inteligencia y dignidad que Marcus no se molestó en notar. «Lo siento mucho, señor Blackwell. Fue un accidente. Yo puedo». Comenzó Elena con un acento que Marcus inmediatamente identificó como latinoamericano. «Ahórrate las excusas», la interrumpió Marcus con desdén. «Ustedes las limpiadoras son todas iguales. Incompetentes. Sin educación. Sin futuro. Deberías agradecer que al menos tienes este trabajo. En tu país probablemente estarías peor. ¿No es cierto?». El comentario racista flotó en el aire como un veneno. Los otros empleados que pasaban por el pasillo desviaron la mirada, incómodos pero cobardes, sin atreverse a defender a Elena. Marcus disfrutaba su poder, la forma en que todos se encogían ante él. Era intocable, o al menos eso creía. Elena levantó la mirada por un breve segundo. En ese momento, Marcus captó algo que lo desconcertó. No había sumisión en esos ojos, sino una calma inquietante, como si ella supiera algo que él ignoraba completamente. Pero el momento pasó tan rápido que Marcus lo descartó como su imaginación. «Limpia este desastre de inmediato», ordenó Marcus, señalando el piso con desprecio. «Y mantente fuera de mi vista. No quiero ver tu carrito cerca de mi oficina nunca más. ¿Entendido? Hablaré con tu supervisor para asegurarme de que entiendas tu lugar aquí». Con esas palabras, Marcus se alejó pavoneándose, dejando a Elena arrodillada en el piso, limpiando el café derramado. Los demás empleados gradualmente volvieron a sus actividades, el incidente ya olvidado para ellos, solo otra demostración más del carácter despreciable de su CEO. Pero para Elena, algo había cambiado. Una decisión silenciosa se había tomado en su mente. Ya era suficiente. 3 días después, la tranquilidad arrogante de Marcus se vio sacudida cuando su secretaria irrumpió en su oficina con el pánico dibujado en el rostro. Era media tarde y Marcus estaba revisando las cifras trimestrales, satisfecho con los números que confirmaban su éxito. «Señor Blackwell, tenemos una emergencia», anunció Sara, su secretaria, con voz temblorosa. «Los delegados japoneses de Nakamura Corporation acaban de llegar. Llegaron un día antes de lo programado». Marcus frunció el ceño, molesto pero no alarmado. «¿Y cuál es el problema? Llámalos a la sala de conferencias. Podemos adelantar la reunión». Sara negó con la cabeza, sus manos retorciendo un folder nerviosamente. «Es que ninguno de ellos habla inglés, señor. Y nuestro intérprete de japonés llamó enfermo esta mañana. El señor Tanaka, el CEO de Nakamura, está muy ofendido. Dice que es una falta de respeto que no tengamos a nadie que pueda comunicarse con ellos apropiadamente».
Está considerando cancelar toda la negociación. El estómago de Marcus dio un vuelco. Esta no era cualquier negociación. La fusión con Nakamura Corporation representaba $200 millones, el trato más grande de su carrera, el que cementaría su reputación como un genio de los negocios. Su junta directiva ya lo había aprobado. Los accionistas esperaban el anuncio. Si esto se caía, su reputación quedaría en ruinas. Llama a todas las agencias de traducción de la ciudad. Ofréceles el triple de su tarifa normal. Necesito a alguien aquí en 30 minutos, ordenó Marcus, su voz tensa controlando apenas el pánico que sentía. Durante los siguientes 45 minutos, Marcus observó su imperio potencial desmoronarse. Cada agencia de traducción estaba completamente reservada o no podía enviar a nadie con suficiente experiencia en terminología de negocios corporativos. Intentó usar aplicaciones de traducción en su teléfono, pero el señor Tanaka se ofendió aún más, considerándolo un insulto a su dignidad. Marcus veía cómo el anciano empresario japonés se ponía cada vez más rígido, su lenguaje corporal gritando desaprobación. Los otros 4 miembros de la delegación murmuraban entre ellos en japonés, claramente frustrados. Uno de ellos ya había sacado su teléfono y parecía estar haciendo reservaciones de vuelo de regreso. La desesperación comenzó a filtrarse a través de la máscara de confianza de Marcus. Su frente brillaba con sudor a pesar del aire acondicionado. Este era su momento de fracaso público, y todos en la empresa lo sabrían para el final del día. La humillación sería devastadora. Sara entró nuevamente a la sala de conferencias donde Marcus intentaba, mediante gestos torpes y sonrisas forzadas, mantener a los japoneses de abandonar el edificio. Señor Blackwell, he llamado a todas partes. No hay nadie disponible. ¿Qué hacemos? Marcus sintió como la rabia y la frustración lo invadían. Iba a perder todo por algo tan estúpido como una barrera del idioma. Su orgullo, su reputación, su bonificación millonaria, todo evaporándose frente a sus ojos. El señor Tanaka se levantó de su asiento, haciendo una leve reverencia que claramente señalaba el final de la reunión. Esperen, por favor, suplicó Marcus en inglés, sabiendo que no lo entendían pero incapaz de detenerse. Su voz sonaba patética incluso para sus propios oídos. El poderoso CEO reducido a rogar inútilmente. Debe haber alguien. Alguien en este maldito edificio debe poder ayudar. En ese momento de desesperación total, cuando el señor Tanaka ya se dirigía hacia la puerta con su delegación siguiéndolo, Marcus escuchó una voz suave desde el umbral de la sala de conferencias. Una voz que reconoció vagamente pero no pudo ubicar en su estado de pánico. Disculpe, señor Tanaka-san, dijo la voz en japonés perfecto, con el tono respetuoso apropiado. Mi nombre es Elena Morales. Quizás pueda asistir con la traducción. Marcus giró bruscamente hacia la puerta, sus ojos abriéndose con incredulidad. Allí estaba Elena, la limpiadora a quien había humillado días atrás, todavía con su uniforme azul pero con una postura completamente diferente. Ya no había sumisión en su lenguaje corporal. Se mantenía erguida, digna, con una expresión serena que irradiaba confianza tranquila. El señor Tanaka se detuvo en seco. Sus ojos estudiaron a Elena con sorpresa pero también con respeto instantáneo. Respondió en japonés, su tono formal pero curioso. Elena respondió fluidamente, sus palabras fluyendo con una pronunciación impecable que hizo que la delegación japonesa intercambiara miradas de genuino asombro. Marcus estaba paralizado, su cerebro luchando por procesar lo que estaba presenciando. ¿La limpiadora hablaba japonés? Y no solo japonés básico, sino el japonés de negocios formal que estos ejecutivos de alto nivel apreciaban. Era imposible. Tenía que ser algún tipo de broma del universo. Señor Blackwell, dijo Elena, volviéndose hacia él y cambiando al inglés sin esfuerzo. El señor Tanaka pregunta si usted autoriza que yo traduzca esta reunión. Él está dispuesto a continuar si hay alguien competente que pueda facilitar la comunicación apropiadamente. La palabra competente tuvo un peso particular. Un recordatorio sutil de cómo Marcus la había llamado incompetente apenas días atrás. Marcus tragó saliva, su orgullo batallando contra su necesidad desesperada. No tenía opciones. Absolutamente ninguna. Sí, por supuesto, logró decir Marcus, su voz ronca. Por favor, Elena,
Si puedes, ayudarnos. Elena asintió con gracia y se dirigió a la delegación japonesa. Lo que siguió fue una demostración magistral de habilidad lingüística. Elena no solo traducía palabra por palabra, capturaba matices culturales, ajustaba expresiones idiomáticas para que tuvieran sentido en ambos idiomas y demostraba un conocimiento profundo de terminología de fusiones corporativas que rivalizaba con el de cualquier abogado especializado. El señor Tanaka visiblemente se relajó. Comenzó a sonreír, asintiendo mientras Elena transmitía los puntos de Marcus sobre la fusión. La delegación volvió a sentarse, sacando sus documentos nuevamente. La reunión, que había estado al borde del colapso total, ahora fluía suavemente, todo gracias a la mujer que Marcus había despreciado como ignorante. Durante las siguientes 2 horas, Marcus observó algo que jamás olvidaría. Elena no solo traducía, anticipaba preguntas, aclaraba malentendidos antes de que escalaran, y ocasionalmente ofrecía sugerencias que mejoraban la comunicación entre ambas partes. Su profesionalismo era impecable, su conocimiento asombroso. Cuando Elena traducía para el señor Tanaka, su lenguaje corporal cambiaba sutilmente para reflejar las normas culturales japonesas, reverencias apropiadas, contacto visual respetuoso, manos posicionadas correctamente. Cuando se dirigía a Marcus, volvía a las normas occidentales sin perder un ritmo. Era como ver a una maestra en acción. Marcus se encontró preguntándose quién era realmente esta mujer. ¿Cómo era posible que alguien con estas habilidades estuviera trabajando como limpiadora? ¿Qué historia había detrás de esos ojos que ahora veía con claridad que contenían una inteligencia extraordinaria? La vergüenza comenzó a colorearse en sus mejillas mientras recordaba sus palabras crueles. Al final de la reunión, el señor Tanaka se levantó, para sorpresa de Marcus, ignoró la mano extendida del CEO y en su lugar se inclinó profundamente ante Elena, hablándole en japonés con tono de sincera admiración. Elena respondió modestamente, devolviendo la reverencia con exactamente el ángulo apropiado. ¿Qué dijo?, preguntó Marcus, sintiéndose como un extraño en su propia reunión de negocios. Elena sonrió ligeramente. Dijo que es un honor conocer a alguien que respeta su idioma y cultura lo suficiente como para dominarlo apropiadamente. ¿Y qué? Hizo una pausa significativa. Que una empresa que valora empleados de tal calibre debe ser una empresa de gran sabiduría. La ironía no se le escapó a Marcus. El señor Tanaka creía que la empresa valoraba a Elena, cuando la realidad era que Marcus ni siquiera sabía su nombre completo hasta hoy. Después de que la delegación japonesa salió de la sala de conferencias, visiblemente complacida y con la fusión prácticamente asegurada, Marcus se quedó solo con Elena. El silencio entre ellos era denso, cargado de todo lo no dicho. Marcus se aflojó la corbata, de repente incómodo bajo la mirada tranquila de Elena. Necesito entender, comenzó Marcus, su voz desprovista de su arrogancia habitual. ¿Cómo es que hablas japonés tan perfectamente? ¿Dónde aprendiste todo eso sobre fusiones corporativas? Elena se apoyó contra la mesa de conferencias, sus brazos cruzados. Parecía estar decidiendo cuánto revelar. Finalmente, habló con una voz que contenía años de historias no contadas. Estudié lingüística y relaciones internacionales en la Universidad de Georgetown. Me gradué summa cum laude. Hablo 15 idiomas con fluidez. Marcus sintió como si le hubieran golpeado el estómago. 15 idiomas. ¿Cómo es eso posible? Japonés, mandarín, cantonés, coreano, árabe, hebreo, ruso, alemán, francés, italiano, portugués, hindi, inglés, español y náhuatl, enumeró Elena sin presunción, simplemente estableciendo hechos. Más otros 5 en los que tengo competencia conversacional. Los idiomas siempre fueron mi pasión, mi regalo. Crecí en una familia pobre en México, pero mi abuela siempre decía que el conocimiento es la única riqueza que nadie puede quitarte. Marcus se dejó caer en una silla, aturdido. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué estás trabajando como limpiadora? La expresión de Elena se endureció ligeramente. Porque la vida no siempre es justa, señor Blackwell. Porque tener un título y habilidades no siempre se traduce en oportunidades. Hace 7 años, mi esposo se enfermó. Cáncer. Necesitábamos dinero desesperadamente para sus tratamientos.
Yo trabajaba como intérprete independiente, pero los trabajos eran esporádicos. Los hospitales no esperan. Las facturas médicas no esperan. Su voz se quebró ligeramente, y Marcus vio lágrimas brillar en sus ojos antes de que ella parpadeara para contenerlas. Tomé este trabajo de limpieza porque ofrecía seguro médico inmediato y pagos constantes. Era nocturno, así que podía estar con mi esposo durante el día. Trabajaba aquí de noche y luego iba directo al hospital cada mañana. ¿Y tu esposo?, preguntó Marcus suavemente, aunque temía la respuesta. Murió hace 3 años, respondió Elena, su voz ahora firme de nuevo. Pero para entonces, tenía deudas médicas de casi $300,000. Así que seguí limpiando. Seguí siendo invisible para gente como usted. Porque necesitaba cada centavo para pagar esas deudas y para mantener a mis 2 hijos en la escuela. Marcus sintió una vergüenza ardiente subir por su garganta. Elena, yo no sabía. Por supuesto que no sabía, lo interrumpió Elena, pero sin rabia, solo con cansancio. Nadie se molesta en saber. Para personas como usted, señor Blackwell, personas como yo somos invisibles. Somos simplemente parte del decorado. Usted ve el uniforme, ve el carrito de limpieza, y asume que sabe toda nuestra historia. Asume que no tenemos educación, que no tenemos inteligencia, que no tenemos sueños o historias complejas. Ella se acercó a la ventana, mirando hacia la ciudad iluminándose con el atardecer. ¿Sabe lo que es tener 2 doctorados y ser tratada como si fueras estúpida cada día? Entender conversaciones en 6 idiomas diferentes mientras limpias y escuchar cómo las personas hablan de ti como si no pudieras entenderlas. Ser invisible y al mismo tiempo ver todo. Marcus se levantó lentamente, acercándose pero manteniendo una distancia respetuosa. Dijiste 2 doctorados. Lingüística aplicada y relaciones internacionales, confirmó Elena. Completé mi 2º doctorado mientras trabajaba aquí como limpiadora. Clases online después de mis turnos. Me tomó 6 años en lugar de 3, pero lo hice. Porque independientemente de mi situación, seguía siendo quien soy. El conocimiento no se detiene porque la vida sea difícil. La admiración de Marcus estaba mezclada con una vergüenza profunda. Elena, lo que te dije el otro día, fue imperdonable. Ella finalmente lo miró directamente, y Marcus vio la dignidad inquebrantable en esos ojos que había confundido con sumisión. Fue revelador, señor Blackwell. Reveló exactamente quién es usted. Y ese es un problema que va mucho más allá de una disculpa. Durante los siguientes días, Marcus no podía sacarse a Elena de la mente. Cada vez que caminaba por los pasillos del edificio, veía a los empleados de limpieza con nuevos ojos. Se preguntaba qué historias llevaban consigo, qué sueños habían sacrificado, qué circunstancias los habían llevado a esos trabajos que él había considerado inferiores sin pensarlo 2 veces. La reunión con Nakamura Corporation había sido un éxito rotundo. El señor Tanaka había insistido en que Elena estuviera presente en todas las negociaciones subsecuentes, y había dejado claro que su profesionalismo y habilidades habían sido un factor crucial en su decisión de proceder con la fusión. Marcus había recibido felicitaciones de la junta directiva, pero cada elogio se sentía hueco, sabiendo que el verdadero crédito pertenecía a alguien a quien había tratado con desprecio. No podía dormir. Las palabras de Elena resonaban en su mente. Somos invisibles para personas como usted. Comenzó a revisar su vida, sus decisiones, la forma en que había tratado a las personas que consideraba por debajo de él. Lo que vio no le gustó nada. Marcus había crecido con privilegios. Escuelas privadas, universidad de élite, un puesto en la empresa de su padre desde el inicio. Cada puerta se había abierto fácilmente para él, y había asumido que eso era porque era especial, superior. Nunca había considerado que quizás solo había tenido suerte, que había nacido en las circunstancias correctas. Una semana después del incidente, Marcus llamó a Elena a su oficina. Ella llegó con su uniforme de limpieza, pero ahora Marcus veía más allá del uniforme. Veía a la mujer extraordinaria que había estado frente a él todo este tiempo. Elena, quiero ofrecerte un trabajo, comenzó Marcus, pero ella levantó la mano para detenerlo. Si esto es un gesto de caridad porque se siente culpable, no me interesa, dijo Elena firmemente. No necesito su lástima,
Señor Blackwell. No es caridad, insistió Marcus. Es reconocer talento extraordinario que esta empresa ha sido lo suficientemente ciega como para ignorar. Necesitamos un director de comunicaciones internacionales. El salario inicial sería de $170,000 al año, con beneficios completos y oportunidades de crecimiento. Elena lo miró con escepticismo. Y esto no tiene nada que ver con su culpa. Marcus suspiró, decidiendo ser completamente honesto. Tiene todo que ver con mi culpa, pero eso no hace que la oferta sea menos legítima. Tengo 35 años y pensaba que lo sabía todo. Tú me enseñaste en una tarde que no sé nada sobre las personas que trabajan para mí. Que he sido un tirano arrogante que juzga a las personas por su apariencia y sus circunstancias en lugar de por su capacidad. Se levantó de su escritorio y caminó hacia la ventana, observando la ciudad debajo. Puedes rechazar este trabajo, Elena. Lo entendería completamente. Pero si lo aceptas, prometo que no solo cambiará tu vida, sino que me ayudarás a cambiar esta empresa. Porque si alguien como tú estuvo invisible para nosotros durante años, ¿cuántos otros talentos estamos perdiendo por nuestra ceguera? Elena consideró sus palabras en silencio. Marcus podía ver la batalla interna en su rostro, el deseo de aceptar una oportunidad que cambiaría su vida contra la desconfianza justificada hacia el hombre que la había humillado. Quiero algo más que un trabajo, dijo Elena finalmente. Quiero que esta empresa implemente un programa de desarrollo profesional para todos los empleados, independientemente de su posición. Quiero becas para educación continua. Quiero que cada persona en este edificio, desde los conserjes hasta los ejecutivos, tenga una oportunidad real de crecer. Marcus sintió una sonrisa genuina formar en su rostro. Hecho. Algo más. Quiero que el señor Henderson, el guardia de seguridad del turno nocturno que está tomando clases de programación, tenga acceso a nuestros laboratorios de computación, continuó Elena. Quiero que María en la cafetería, que era chef en Colombia, pueda liderar talleres de cocina para el personal. Quiero que cada persona aquí sea vista por quien realmente es. Todo eso, asintió Marcus. Lo haremos realidad. Elena extendió su mano. Entonces acepto el trabajo. Pero señor Blackwell, si alguna vez vuelve a tratar a alguien de la forma en que me trató a mí, renunciaré y me aseguraré de que todos sepan exactamente por qué. Marcus estrechó su mano firmemente. No esperaría menos. La noticia del ascenso de Elena se extendió por el edificio como un incendio. Las reacciones fueron mixtas. Algunos empleados, especialmente aquellos en posiciones similares a la anterior de Elena, sintieron esperanza por primera vez en años. Otros, particularmente algunos ejecutivos que compartían la antigua actitud de Marcus, estaban indignados. El primer día de Elena en su nueva oficina fue surreal. Donde antes había empujado un carrito de limpieza, ahora tenía un escritorio de caoba, una vista panorámica de la ciudad y un asistente. Se sentía como vivir en dos mundos simultáneamente. Cada vez que entraba al baño ejecutivo, recordaba haberlo limpiado docenas de veces. Su primera reunión fue con el equipo de comunicaciones globales. 5 personas, todos graduados de universidades prestigiosas, todos mínimo 10 años más jóvenes que Elena, todos visiblemente resentidos de que una ex limpiadora fuera ahora su jefa. Sé lo que están pensando, comenzó Elena sin rodeos, mirando a cada persona a los ojos. Se preguntan cómo alguien que limpiaba baños hace 2 semanas puede ahora dirigir este departamento. Es una pregunta justa. Procedió a dirigir la reunión completamente en mandarín durante los primeros 15 minutos, luego cambió sin esfuerzo al alemán, después al francés, y finalmente regresó al inglés. Nuestro cliente más grande en Asia cree que le enviamos comunicaciones insultantes porque nadie aquí entiende los matices culturales del mandarín de negocios. Nuestro contrato alemán tiene cláusulas mal traducidas que nos están costando millones. Y nuestras relaciones con Medio Oriente son inexistentes porque nadie se ha molestado en aprender que enviar comunicaciones el viernes por la tarde es considerado profundamente irrespetuoso en países musulmanes. El silencio en la sala era absoluto. Elena presentó un análisis detallado de cada falla de comunicación que la empresa había cometido en los últimos 2 años, junto con soluciones específicas y culturalmente apropiadas. Para el final de la presentación de 90 minutos,
El resentimiento había sido reemplazado por respeto genuino. Mientras tanto, Marcus había comenzado su propia transformación. Implementó una política de puertas abiertas real, donde cualquier empleado, independientemente de su posición, podía solicitar una reunión con él. Las primeras semanas fueron abrumadoras. Descubrió que el guardia de seguridad nocturno, el señor Henderson, efectivamente estaba a solo 6 meses de completar una certificación en ciberseguridad. Marcus inmediatamente lo transfirió al departamento de TI con un aumento sustancial. María de la cafetería no solo había sido chef, sino que había dirigido un restaurante galardonado en Bogotá antes de que la violencia del narcotráfico la forzara a huir a Estados Unidos. Marcus la puso a cargo de renovar completamente el servicio de alimentación de la empresa, transformándolo de comida institucional a una experiencia gastronómica que se convirtió en el orgullo del edificio. Descubrió historia tras historia. El encargado de mantenimiento que tenía una maestría en ingeniería mecánica pero cuyo título extranjero no era reconocido en Estados Unidos. La recepcionista que escribía novelas publicadas bajo seudónimo. El conductor del servicio de mensajería que había sido cirujano en Siria. Cada descubrimiento era como un golpe al corazón de Marcus. ¿Cuánto talento había desperdiciado la empresa por sus prejuicios? ¿Cuántas innovaciones habían perdido? ¿Cuánto potencial había sido ignorado porque las personas no encajaban en el molde estrecho de lo que él consideraba profesional? La junta directiva no estaba contenta con los cambios. «Estás convirtiendo esta empresa en una organización benéfica», se quejó uno de los miembros más antiguos. «Los costos de estos programas de desarrollo son exorbitantes». Marcus presentó los números. La retención de empleados había aumentado 30%. La productividad había subido 25%. Las ideas innovadoras habían aumentado 400%. Los clientes internacionales estaban más satisfechos que nunca. «No estoy dirigiendo una organización benéfica», respondió Marcus firmemente. «Estoy dirigiendo una empresa más inteligente». Elena trabajaba incansablemente, a menudo siendo la primera en llegar y la última en irse. Pero ahora su trabajo era visible, valorado. Sus hijos, de 16 y 14 años, lloraron cuando ella les contó sobre su nuevo puesto. Por primera vez en años, Elena podía planear un futuro que no incluía deudas aplastantes y turnos dobles. Una tarde, mientras trabajaban tarde revisando un contrato con un cliente ruso, Marcus y Elena compartieron café en su oficina. «¿Alguna vez me perdonarás completamente?», preguntó Marcus. Elena consideró la pregunta cuidadosamente. «El perdón no es un evento, señor Blackwell. Es un proceso. Y ese proceso requiere cambio sostenido, no solo gestos dramáticos. Pregúnteme en un año». Marcus asintió, sabiendo que era justo. «Por cierto, después de 6 meses trabajando juntos, podrías llamarme Marcus». Elena sonrió ligeramente. «Pregúnteme en un año». 3 meses después de la transformación de Elena, la empresa enfrentó su mayor crisis en décadas. Un competidor global había lanzado una campaña agresiva para robar a sus clientes internacionales más grandes, ofreciendo precios significativamente más bajos y haciendo circular rumores de que la empresa de Marcus estaba al borde de la quiebra. Los rumores eran falsos, pero en el mundo de los negocios internacionales, la percepción era realidad. 5 de sus clientes más importantes, representando colectivamente 150 millones en contratos anuales, habían solicitado reuniones de reevaluación de sus relaciones comerciales. Todos sabían que era un eufemismo para «estamos considerando abandonarlos». La junta directiva entró en pánico. Las acciones de la empresa cayeron un 12% en una semana. Los accionistas exigían explicaciones. Y los críticos internos que habían cuestionado las políticas blandas de Marcus vieron su oportunidad para atacar. «Esto es lo que pasa cuando te enfocas en sentirte bien en lugar de hacer negocios reales», declaró Richard Thornton, un miembro de la junta que había sido particularmente vocal contra los cambios de Marcus. «Estabas tan ocupado jugando al trabajador social que perdiste de vista el verdadero negocio». La reunión de emergencia de la junta era tensa. Marcus sabía que su posición como CEO estaba en peligro. Había apostado todo en su nueva visión, y ahora parecía que esa apuesta podría costarle todo. Elena pidió la palabra. «Con el debido respeto, señor Thornton»,
Usted está fundamentalmente equivocado. Esta crisis no es a pesar de nuestros cambios, sino precisamente porque esos cambios eran necesarios. Proyectó una presentación en la pantalla grande. Nuestro competidor está circulando estas comunicaciones. Mostró emails y documentos traducidos a varios idiomas. Ellos están diciéndole a nuestros clientes internacionales que somos arrogantes, culturalmente insensibles, y que los vemos como simples fuentes de ingresos en lugar de socios. Elena hizo una pausa significativa. Y tienen razón. Eso es exactamente lo que éramos hace 3 meses. Cada uno de estos clientes en riesgo había presentado quejas sobre nuestra comunicación, nuestras traducciones deficientes, nuestra falta de comprensión cultural. Quejas que fueron ignoradas sistemáticamente. Hizo clic en el siguiente slide, mostrando una línea de tiempo detallada. Pero aquí está lo que nuestro competidor no sabe. En los últimos 3 meses, hemos reconstruido cada una de estas relaciones desde cero. He visitado personalmente a cada cliente. He hablado con ellos en sus idiomas nativos, he entendido sus preocupaciones culturales y comerciales. Y he desarrollado propuestas personalizadas que van mucho más allá del precio. Marcus observaba fascinado mientras Elena presentaba un plan de contraataque brillante. No se trataba de igualar los precios más bajos del competidor, algo que sería insostenible. En cambio, Elena proponía ofrecer algo que ninguna otra empresa podía: comprensión cultural genuina, comunicación en el idioma nativo de cada cliente, y representantes dedicados que realmente entendieran sus mercados. El cliente en Arabia Saudita no solo quiere productos más baratos, explicó Elena. Quieren un socio que entienda las complejidades del Ramadán en sus operaciones, que respete sus horarios de oración, que comprenda las sutilezas de hacer negocios en una cultura islámica conservadora. Nuestro competidor les ofrece precios. Nosotros les ofrecemos respeto. Continuó con cada cliente. El corporativo coreano que valoraba la jerarquía y el respeto por la antigüedad, algo que el equipo anterior había violado constantemente. La empresa brasileña que necesitaba flexibilidad y relaciones personales cálidas, no solo transacciones frías. La compañía alemana que requería precisión y eficiencia, cualidades que habían faltado en comunicaciones anteriores llenas de errores. Pero necesito autorización para actuar rápidamente, concluyó Elena. Necesito viajar a 5 países en las próximas 2 semanas. Necesito llevar a equipos que incluyan a nuestros nuevos talentos multilingües, incluyendo a varios empleados que antes estaban en posiciones invisibles, pero que ahora son nuestros activos más valiosos. Richard Thornton la interrumpió. ¿Estás sugiriendo que enviemos exlimpiadores y cafeteros a reuniones con clientes multimillonarios? Es absurdo. Elena se volvió hacia él, su expresión gélida. Estoy sugiriendo que enviemos a profesionales altamente educados y culturalmente competentes que casualmente fueron subestimados por personas que juzgan el valor basándose en uniformes en lugar de capacidades. María, nuestra cafetera, tiene un MBA de la Universidad de los Andes y habló directamente con el CEO de nuestra empresa cliente colombiana la semana pasada. Él estaba tan impresionado que aumentó su contrato 20%. El silencio en la sala era palpable. Elena proyectó el último slide, testimonios de clientes de las últimas semanas, todos brillantes, todos mencionando específicamente la transformación en cómo la empresa se comunicaba con ellos. Marcus se levantó. La propuesta de Elena tiene mi completo respaldo. Y sugiero que todos en esta sala reconsideremos qué significa realmente el liderazgo empresarial en un mercado global. La votación fue ajustada, pero Elena obtuvo la autorización. Lo que siguió fue una misión relámpago que se convertiría en leyenda dentro de la empresa. El lunes por la mañana, Elena y su equipo abordaron el primer vuelo hacia Seúl. Con ella iban el señor Kim, quien había sido supervisor de limpieza nocturna pero resultó ser un experto en cultura corporativa coreana con una maestría en negocios internacionales de la Universidad de Seúl que nunca había podido usar. En la reunión con Daewon Industries, el CEO coreano, el señor Park, esperaba otra presentación típica estadounidense, ruidosa, presuntuosa, ignorante de los protocolos coreanos. En cambio, Elena y el señor Kim entraron con reverencias perfectamente ejecutadas, tarjetas de presentación ofrecidas con ambas manos,
y comunicación en coreano formal que respetaba cada matiz de la jerarquía corporativa. Durante 3 horas, no hablaron de precios. Hablaron de valores compartidos, de respeto mutuo, de construir una asociación que honrara la tradición mientras abrazaba la innovación. El señor Kim compartió historias de su experiencia trabajando en empresas coreanas, demostrando una comprensión interna de su cultura que ningún consultor externo podría fabricar. Al final de la reunión, el señor Park hizo algo sin precedentes. Se quitó su alfiler de corbata corporativo, un honor otorgado solo a los socios más valiosos, y lo colocó en la solapa de Elena. En 30 años de negocios, dijo en coreano, nadie de Occidente me ha mostrado este nivel de respeto. Su empresa ha cambiado. Nosotros permanecemos. El contrato no solo se mantuvo, sino que se expandió. El señor Park presentó a Elena con otros 3 CEOs coreanos esa misma semana, todos potenciales clientes nuevos. La pérdida se había convertido en una ganancia exponencial. De Seúl volaron a Riad. Marcus había insistido en acompañarlos en este tramo, sabiendo que sería el más difícil. El cliente saudita, Al Raseed Corporation, era el más grande en riesgo y el más molesto con el trato previo de la empresa. Elena había traído a Laila, una mujer que había trabajado en lavandería pero que era abogada de negocios internacionales educada en Jordania. Juntas, navegaron las complejidades de hacer negocios en Arabia Saudita con gracia y competencia que asombró incluso a Marcus. La reunión inicial fue solo con hombres, según las expectativas tradicionales. Marcus presentó disculpas formales por las ofensas pasadas de la empresa, comunicaciones enviadas durante horarios de oración, falta de consideración durante Ramadán, promesas rotas sobre respeto cultural. Su humildad genuina, algo nuevo para él, resonó con los ejecutivos sauditas. El orgullo es el enemigo de los negocios verdaderos, comentó el jeque Al-Raseed, el patriarca de la empresa familiar. Veo que usted ha aprendido humildad. Eso es valioso. Pero la prueba real vino cuando las esposas de los ejecutivos pidieron reunirse con representantes de la empresa para discutir una nueva división de productos para mujeres. Fue Elena y Laila quienes se reunieron con ellas, en un ambiente separado y apropiado culturalmente, donde Laila pudo hablar en árabe y discutir no solo negocios, sino también valores compartidos como mujeres profesionales navegando mundos corporativos complejos. Las esposas quedaron tan impresionadas que presionaron a sus esposos para no solo mantener el contrato, sino duplicarlo. En la cultura saudita, donde las opiniones de las matriarcas de las familias empresariales llevaban peso significativo en privado aunque no en público, esto era un triunfo monumental. En Sao Paulo, María brilló. Su familiaridad con la cultura brasileña, su calidez natural, y su capacidad de convertir reuniones de negocios en experiencias relacionales transformaron una situación potencialmente hostil en una celebración. El CEO brasileño canceló la reunión con el competidor sin siquiera escuchar su propuesta. En Berlín, la precisión alemana de Elena y su comprensión de la ingeniería técnica, había pasado años limpiando laboratorios y absorbiendo conocimiento, salvaron un contrato que parecía perdido. Los ejecutivos alemanes, que valoraban la competencia sobre todo, reconocieron finalmente a alguien que hablaba su idioma tanto literal como figurativamente. La última parada fue Tokio, un regreso triunfal donde el señor Tanaka no solo mantuvo su fusión, sino que invirtió capital adicional en la empresa. Ustedes demostraron que el cambio real es posible, dijo a través de Elena como traductora. Eso es raro en el mundo corporativo. Después de 2 semanas agotadoras, el equipo regresó a Nueva York. Habían salvado todos los contratos en riesgo y añadido 7 nuevos clientes importantes. El valor total, $220 millones en contratos nuevos y renovados. Cuando aterrizaron, Marcus recibió un mensaje de Richard Thornton. La Junta solicita tu presencia mañana. Tenemos mucho que discutir. La sala de juntas estaba tensa cuando Marcus y Elena entraron. Richard Thornton presidía la mesa con una expresión que Marcus no podía descifrar. Los otros miembros de la junta tenían rostros igualmente neutros. El estómago de Marcus se hundió. Quizás el éxito no había sido suficiente. Quizás su transformación había sido demasiado radical, demasiado rápida. Marcus, Elena, tomen asiento, dijo Thornton, su voz formal.
Marcus y Elena intercambiaron una mirada rápida antes de sentarse. Elena mantenía su compostura típica, pero Marcus podía ver la tensión en la forma en que sostenía su bolígrafo. Thornton abrió una carpeta frente a él. En las últimas 2 semanas, hemos recibido reportes de su gira internacional. Hizo una pausa dramática que pareció durar eternidades. Y debo decir, Marcus se preparó para lo peor, que estaba completamente equivocado. El silencio fue absoluto. Marcus parpadeó, seguro de que había escuchado mal. Thornton continuó, y por primera vez en los 20 años que Marcus lo conocía, el hombre parecía humilde. He sido miembro de esta junta durante 25 años. He visto a 6 CEOs ir y venir. Y nunca, he visto una transformación corporativa tan completa y tan efectiva en tan poco tiempo. Se volvió hacia Elena. Señora Morales, le debo una disculpa. Llamé absurdo su plan. Cuestioné su juicio. Y usted acaba de ejecutar la campaña de retención de clientes más exitosa en la historia de esta empresa. Elena asintió con gracia. Aprecio eso, señor Thornton. Otro miembro de la junta, Margaret Chen, intervino. Los números hablan por sí mismos. No solo retuvimos todos los contratos en riesgo, sino que los clientes están hablando de nosotros. Tenemos 5 solicitudes nuevas de empresas que escucharon sobre nuestra transformación y quieren trabajar con una compañía que realmente entiende los mercados globales. Más que eso, añadió otro miembro, James Rodríguez, nuestros empleados están diferentes. La moral está en su punto más alto en una década. La rotación ha caído a casi 0. Las solicitudes de empleo han aumentado 300%. Las personas quieren trabajar aquí ahora. Marcus comenzó a sentir que quizás esta reunión no sería su ejecución profesional después de todo. Thornton se puso de pie, caminando hacia la ventana. Marcus, cuando comenzaste estos cambios, pensé que estabas siendo débil. Pensé que estabas dejando que la culpa personal nublara tu juicio empresarial. Pensé que confundir una empresa con una organización social nos destruiría. Se volvió, y había lágrimas en sus ojos, algo que Marcus jamás pensó que vería. Pero eres tú quien me enseñó algo a mí. Me obligaste a mirar mi propia carrera, mis propias suposiciones. Y sabes que descubrí que he sido un tonto arrogante durante 25 años. Thornton regresó a la mesa y sacó una fotografía de su billetera. Esta es mi hermana, Patricia. Es maestra en una escuela pública en el Bronx. Tiene 2 maestrías. Habla 4 idiomas. Y yo siempre la traté con condescendencia porque no ganaba lo que yo ganaba, porque su trabajo no era prestigioso. Punto. Su voz se quebró ligeramente. No hablé con ella durante 3 años por una pelea sobre dinero. Pensé que era mejor que ella. Y luego veo lo que Elena logró, lo que todos estos empleados, invisibles, lograron, y me di cuenta de que soy exactamente el tipo de persona que necesita cambiar. Elena habló suavemente. Nunca es demasiado tarde para cambiar, señor Thornton, para reconectar con las personas que importan. Thornton asintió, limpiándose los ojos sin vergüenza. La llamé ayer. Por primera vez en 3 años. Vamos a almorzar este fin de semana. Margaret Chen tomó el control de la reunión. Tenemos una propuesta. Queremos expandir este programa de desarrollo profesional a las otras 4 subsidiarias de la empresa. Queremos que Elena lidere este esfuerzo como vicepresidenta senior de Desarrollo Humano y Comunicaciones Globales. Y queremos que Marcus continúe como CEO con nuestro apoyo completo. Marcus sintió las emociones amenazar con abrumarlo. Yo, no sé qué decir. Di que sí, sonrió James Rodríguez. Y luego dinos cómo replicar esta magia en escala global. Elena miró a Marcus, y en sus ojos había algo que no había estado allí antes. No solo respeto profesional, sino una conexión genuina. Habían atravesado algo juntos, una transformación que había cambiado no solo una empresa sino vidas reales. Acepto, dijo Elena firmemente, pero con una condición. ¿Cuál?, preguntó Margaret. Que cada subsidiaria implemente el mismo estándar que establecimos aquí. Ver a cada empleado como un individuo completo, con historias, capacidades y potencial que pueden no ser inmediatamente obvios. No más invisibilidad.
No más prejuicios basados en posiciones o títulos. Hecho, acordó Thornton inmediatamente, y el resto de la junta asintió. Después de la reunión, mientras caminaban de regreso a sus oficinas, Marcus se detuvo en el pasillo. Elena, hay algo que necesito decirte. Algo que debí decir hace meses. Elena se volvió hacia él, expectante. Gracias, dijo Marcus simplemente. No solo por salvar esos contratos. Gracias por salvarme a mí. Por mostrarme quién me había convertido y darme la oportunidad de ser alguien mejor. Elena consideró sus palabras cuidadosamente, como siempre lo hacía. ¿Recuerdas que dijiste que me preguntarías en un año si te había perdonado? Marcus asintió. Han pasado solo 5 meses, dijo Elena. Pero el perdón no se trata de tiempo. Se trata de cambio genuino. Y Marcus usó su nombre de pila por primera vez. Has cambiado. Entonces sí, te perdono. Marcus sintió como si un peso que había estado cargando durante meses finalmente se levantara de sus hombros. 6 meses después, la transformación de la empresa era tan completa que parecía un lugar completamente diferente. El programa de desarrollo profesional había identificado talentos ocultos en cada departamento. El antiguo técnico de mantenimiento con maestría en ingeniería ahora dirigía el departamento de innovación de productos. La recepcionista que escribía novelas había sido transferida al departamento de marketing de contenidos y sus campañas habían aumentado el engagement digital en 200%. Pero quizás el cambio más significativo no estaba en los números o las posiciones, sino en la cultura misma. Los pasillos que antes estaban llenos de jerarquía rígida y silencios incómodos ahora resonaban con conversaciones genuinas entre personas de todos los niveles. El comedor, transformado bajo la dirección de María, se había convertido en un punto de encuentro donde CEOs y personal de limpieza compartían mesas y historias. Marcus había implementado una política radical. Cada ejecutivo debía pasar una semana al año trabajando en una posición de primera línea. Él mismo había pasado una semana trabajando en el equipo de limpieza nocturna, una experiencia que lo humilló profundamente y le dio perspectivas que jamás habría ganado desde su oficina ejecutiva. La noche que terminó su semana en limpieza, Marcus se sentó en la cafetería a las 2 de la mañana con un grupo de trabajadores nocturnos. Escuchó sus historias. El hombre que había huido de la guerra en Siria y estaba reconstruyendo su vida una noche a la vez. La mujer que trabajaba 2 empleos para enviar dinero a sus padres enfermos en Filipinas. El joven que estaba ahorrando para la universidad mientras mantenía a sus hermanos menores. ¿Sabes qué es lo más difícil?, le había dicho uno de ellos, un hombre llamado José. No es el trabajo físico. Es la invisibilidad. La forma en que las personas miran a través de ti como si no existieras. Como si limpiar un baño te hiciera menos humano que la persona que lo usa. Esas palabras habían perseguido a Marcus durante semanas. Había sido esa persona que miraba a través de los demás. Y se había prometido que jamás lo sería de nuevo. La historia de la transformación de la empresa comenzó a circular en medios de negocios. Harvard Business Review publicó un caso de estudio. Forbes hizo un perfil de Elena titulado La limpiadora que revolucionó una corporación multimillonaria. El Wall Street Journal escribió sobre el nuevo modelo de liderazgo de Marcus. Pero con la atención pública vino el escrutinio. Los críticos argumentaban que el modelo no era escalable, que era demasiado idealista, que eventualmente los números forzarían un retorno a las prácticas de negocios normales. Los competidores esperaban que la empresa fallara, ansiosos por decir se los dije. En cambio, los números continuaban mejorando. Las ganancias habían aumentado 32% en un año. La retención de clientes estaba en 98%, un récord en la industria. Y lo más importante para Marcus, la empresa había sido votada como uno de los mejores lugares para trabajar en el país. Una tarde, Marcus y Elena estaban revisando propuestas para expandir el modelo a las subsidiarias internacionales cuando Sara, la secretaria de Marcus, interrumpió. Disculpen, pero hay alguien aquí que insiste en ver a ambos. Dice que es urgente. ¿Quién es?, preguntó Marcus. No quiso dar su nombre, pero dice que Elena lo recordará. Es un hombre mayor, muy bien vestido. Elena y Marcus intercambiaron miradas confundidas y bajaron a la recepción.
Allí estaba un hombre de aproximadamente 70 años, con un traje impecable y una presencia que irradiaba dignidad y poder. Cuando vio a Elena, sonrió ampliamente. «Profesora Morales», exclamó en español, abrazándola calurosamente. «¿Cuántos años han pasado?» Elena estaba visiblemente conmovida. «Doctor Ramírez, no puedo creer que esté aquí». Marcus se volvió hacia él. «Este es el doctor Alberto Ramírez. Fue mi mentor en Georgetown, el director del Departamento de Lingüística». El doctor Ramírez estrechó la mano de Marcus firmemente. «He seguido la historia de Elena en las noticias, y vine porque necesito que ambos escuchen algo». Los guió a una sala de conferencias privada. Una vez sentados, el anciano sacó una carta de su maletín. «Cuando Elena era mi estudiante hace 20 años, era la más brillante que había visto en 40 años de enseñanza. Cuando se graduó, le escribí esta recomendación». Mostró la carta fechada 2 décadas atrás. «La recomendé para las Naciones Unidas, para posiciones diplomáticas, para cualquier organización que fuera lo suficientemente inteligente como para reconocer su talento extraordinario». Hizo una pausa, emoción clara en su voz, y luego la perdí de vista. Intenté contactarla varias veces a través de los años, pero parecía haber desaparecido del mundo académico y profesional. Me preocupaba que algo terrible hubiera pasado. Elena tomó su mano. «La vida pasó, doctor. Mi esposo, las deudas, las decisiones difíciles». «Lo sé ahora», asintió el doctor Ramírez. «Y lo que quiero decir es esto. Elena, tú no fallaste. El sistema falló. Fallamos todos los que construimos un mundo donde alguien con tu talento puede desaparecer en las sombras durante años porque la vida la golpeó con circunstancias crueles». Se volvió hacia Marcus. «Y usted, señor Blackwell. La razón por la que estoy aquí es porque lo que ustedes están haciendo es más que una historia de negocios exitosa. Es un modelo de cómo la sociedad debería funcionar. Están demostrando que el talento existe en todas partes, pero la oportunidad no». Sacó otra carta de su maletín. «Soy ahora presidente del comité que otorga las becas Fulbright para desarrollo profesional. Quiero que su empresa sea nuestro socio oficial. Quiero que ayudemos a identificar a los miles de Elanes que existen, personas brillantes en circunstancias difíciles que solo necesitan que alguien las vea». Marcus sintió lágrimas en sus ojos por segunda vez en un año. Sería un honor. Esa noche, después de que el doctor Ramírez se fue, Marcus y Elena se quedaron en la oficina mirando la ciudad iluminarse bajo ellos. «¿Alguna vez imaginaste que terminaríamos aquí?», preguntó Marcus. Elena sonrió. «Esa mañana cuando derramaste café en mis documentos, si me hubieras dicho que 6 meses después estaríamos cambiando política corporativa global juntos, te habría dicho que estabas loco». «Era un idiota», dijo Marcus simplemente. «Eras», concordó Elena sin malicia. «Pero las personas pueden cambiar. Tú eres la prueba». Marcus se volvió hacia ella. «Elena, he estado pensando. La beca Fulbright es una oportunidad increíble. Pero también he estado pensando en algo más ambicioso. ¿Qué dirías sobre crear una fundación? Una que específicamente busque talento oculto en lugares improbables. Que ofrezca no solo dinero sino mentoría, conexiones, oportunidades reales». Los ojos de Elena brillaron con la misma pasión que Marcus había visto cuando lo confrontó meses atrás. Continúa. «La Fundación Segunda Oportunidad», propuso Marcus. «Para personas que el mundo pasó por alto. Para aquellos que son invisibles. Y tú la dirigirías». Elena consideró esto cuidadosamente. «Solo si tú trabajas en ella conmigo. No como mi jefe, sino como socio igual. Y solo si cada persona que contratemos tenga su propia historia de haber sido pasada por alto o subestimada». «Hecho», acordó Marcus inmediatamente. Se dieron la mano, sellando no solo un acuerdo de negocios, sino una amistad forjada a través de transformación, humildad, y el reconocimiento de que todos tienen valor más allá de lo que los ojos pueden ver. 2 años después, la Fundación Segunda Oportunidad había cambiado la vida de más de 1000 personas. Habían abierto oficinas en 20 ciudades, asociándose con empresas locales para identificar talento oculto en conserjes, meseros, conductores y cualquier profesión que la sociedad típicamente ignoraba.
La historia de Carlos era particularmente conmovedora. Lo habían encontrado trabajando como lavaplatos en un restaurante de Chicago. Resultó ser un matemático brillante que había huido de Venezuela cuando la crisis económica destruyó las universidades. La fundación no solo le ayudó a validar sus credenciales, sino que lo colocó en una posición de investigación en una empresa de tecnología financiera. 6 meses después, su algoritmo había ahorrado a la empresa $20 millones. Estaba Fátima, quien limpiaba habitaciones en un hotel y resultó ser una ingeniera de software autodidacta. La fundación le proporcionó las certificaciones que necesitaba y ahora dirigía su propio equipo de desarrollo en Silicon Valley. Y Omar, un guardia de seguridad que había sido médico en Irak. La fundación lo ayudó a navegar el complicado proceso de obtener su licencia médica estadounidense. Ahora trabajaba en una clínica sirviendo a comunidades de refugiados. Cada historia era un recordatorio de cuánto potencial humano se desperdiciaba diariamente debido a circunstancias, prejuicios y la incapacidad de la sociedad de ver más allá de las apariencias superficiales. Marcus había descubierto algo inesperado en este trabajo, un propósito que iba mucho más allá del éxito financiero. Sí, seguía dirigiendo una empresa exitosa, pero ahora medía el éxito de manera diferente. Los números importaban, pero más importante era cuántas vidas habían cambiado, cuántas familias habían escapado de la pobreza, cuántos sueños se habían reavivado. Su relación con Elena había evolucionado hacia una amistad profunda. Ella era la voz de su conciencia, la persona que lo mantenía honesto cuando su antiguo ego intentaba resurgir, la persona que le recordaba constantemente por qué habían comenzado este viaje. Los hijos de Elena, ahora en la universidad gracias a las becas que la fundación había ayudado a asegurar, a menudo visitaban la oficina. Marcus había desarrollado una relación casi paternal con ellos, mentoreando a su hijo mayor en negocios y apoyando a su hija menor en sus aspiraciones de convertirse en abogada de derechos humanos. Una tarde, durante la gala anual de la fundación, Marcus subió al escenario para dar el discurso principal. El salón estaba lleno de historias de éxito de la fundación, sus familias y los socios corporativos que se habían unido al movimiento. Hace 3 años, comenzó Marcus, su voz clara y fuerte. Era un hombre que lo tenía todo y no entendía nada. Tenía riqueza, poder, éxito, y pensaba que eso me hacía superior. Pensaba que mi posición en la vida era resultado de mi mérito inherente, sin reconocer los incontables privilegios que habían pavimentado mi camino. Miró hacia donde Elena estaba sentada en la primera fila, sonriéndole con orgullo. Y entonces una mujer extraordinaria me enseñó la lección más importante de mi vida. Me enseñó que el talento no discrimina basado en circunstancias económicas. Que la inteligencia existe en todas partes, pero la oportunidad no. Que cada persona que encontramos carga consigo una historia compleja, sueños profundos, y capacidades que podríamos nunca ver si no nos molestamos en mirar. La audiencia escuchaba en silencio absoluto. Elena Morales me enseñó humildad. Me enseñó a ver. Y al hacerlo, me dio algo mucho más valioso que cualquier contrato de negocios. Me dio propósito. Me dio la oportunidad de ser parte de algo más grande que yo mismo. Marcus hizo una pausa, emoción clara en su voz. Esta fundación no se trata de caridad. Se trata de justicia. Se trata de reconocer que hemos construido sistemas que permiten que talento extraordinario permanezca invisible simplemente porque esas personas tuvieron la desgracia de enfrentar circunstancias difíciles. Señaló hacia la audiencia. Cada persona en este salón representa una historia de potencial no realizado que finalmente encontró su oportunidad. Y cada una de esas historias es una acusación de cuántas más historias todavía están esperando ser descubiertas. El aplauso fue ensordecedor. Pero Marcus alzó la mano para silencio porque tenía un último anuncio. Esta noche, quiero compartir algo nuevo. En asociación con 5 empresas Fortune 500, estamos lanzando el programa Ver a las personas primero. Cada empresa participante se compromete a revisar sus políticas de contratación, a buscar activamente talento en lugares no tradicionales, y a crear caminos reales de desarrollo profesional para todos sus empleados, sin importar su punto de partida. Otra ola de aplausos. Pero más que eso, continuó Marcus, estamos creando un estándar de certificación.
Empresas que demuestren que realmente ven y valoran a todos sus empleados recibirán la certificación Segunda Oportunidad. Y estamos alentando a consumidores e inversores a apoyar preferentemente a estas empresas. Elena subió al escenario para unirse a él. Esto no es solo teoría idealista, dijo ella. Los datos de los últimos 3 años muestran que las empresas que adoptan estos principios superan a sus competidores en retención de empleados, innovación y satisfacción del cliente. Resulta que cuando tratas a las personas con dignidad y les das oportunidades reales, ellos responden con lealtad, creatividad y excelencia extraordinaria. Después del evento, mientras Marcus y Elena se dirigían hacia sus autos, él se detuvo bajo las estrellas. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si ese día no hubiera chocado con tu carrito?, preguntó Marcus. Elena consideró esto. Probablemente todavía estaría limpiando pisos, pagando deudas, invisible. Y tú seguirías siendo un CEO exitoso pero vacío, nunca entendiendo realmente lo que significa dirigir con humanidad. Fue el mejor accidente de mi vida, sonrió Marcus. Para ambos, concordó Elena. 5 años después del incidente del café derramado, Marcus se encontraba nuevamente en el pasillo del piso ejecutivo. Pero esta vez, no chocó con nadie. Esta vez, conocía el nombre de cada persona que trabajaba en ese piso. Y de hecho, en todo el edificio. Conocía sus historias, sus sueños, sus familias. La empresa había triplicado su valor. Pero más significativamente, se había convertido en un modelo global de cómo las corporaciones podían ser tanto rentables como humanas. Más de 200 empresas habían adoptado el programa Ver a las personas primero, afectando las vidas de millones de empleados. Elena ahora era reconocida internacionalmente. Había dado charlas TED, había sido nombrada en la lista de las 100 personas más influyentes de la revista Time, y había recibido doctorados honorarios de 5 universidades. Pero lo que más valoraba era el correo diario que recibía. Cartas de personas cuyas vidas habían cambiado, de familias que habían escapado de la pobreza, de sueños que habían sido resucitados. Marcus había aprendido algo profundo en estos 5 años, que el verdadero liderazgo no se trataba de dominar a otros, sino de elevarlos. Que el verdadero éxito no se medía en cuentas bancarias, sino en vidas tocadas. Que la verdadera riqueza no era lo que acumulabas, sino lo que compartías. Una mañana, Marcus recibió una llamada de un número desconocido. Era una voz joven, nerviosa, con un acento que reconoció como similar al de Elena. Señor Blackwell, mi nombre es Rosa. Trabajo como limpiadora en un edificio corporativo en Los Ángeles. Vi su historia en las noticias hace años. Bueno, acabo de descubrir que mi empresa está considerando despedir a todo el personal de limpieza para contratar un servicio externo más barato. Marcus sintió la vieja rabia familiar, pero ahora canalizada hacia un propósito constructivo. Cuéntame más, Rosa. Durante la siguiente hora, Rosa le explicó la situación. Marcus tomó notas, hizo preguntas, y al final tenía un plan. Rosa, ¿puedes organizar una reunión con tus compañeros de trabajo? Quiero hablar con todos ustedes. Una semana después, Marcus volaba a Los Ángeles. En una pequeña sala comunitaria, se encontró cara a cara con 30 trabajadores de limpieza, todos nerviosos, todos asustados de perder sus empleos. Vio en sus ojos lo que había visto en los ojos de Elena 5 años atrás: dignidad, inteligencia, historias complejas escondidas detrás de uniformes y suposiciones. Mi nombre es Marcus Blackwell, comenzó, sentándose entre ellos en lugar de pararse al frente. Y hace 5 años, yo era exactamente el tipo de persona que querría despedirlos para ahorrar dinero. Era arrogante, ciego y estúpido. Pero alguien muy especial me enseñó a ver realmente a las personas. Les contó la historia completa, su humillación de Elena, su desesperación cuando necesitó ayuda, la revelación de quién era ella realmente, y cómo eso lo había transformado completamente. Entonces, continuó Marcus, aquí está lo que vamos a hacer. Voy a contactar al CEO de su empresa. Y voy a explicarle exactamente por qué despedirlos sería la decisión empresarial más estúpida que podría tomar. Durante los siguientes días, Marcus trabajó con Elena para desarrollar una presentación para el CEO de la empresa en Los Ángeles. Pero no fueron solos.
Llevaron a Rosa y a 3 de sus compañeros. En la reunión, cada uno de los trabajadores de limpieza tuvo la oportunidad de presentar sus habilidades, educación y experiencias ocultas. Rosa, resultó, tenía una maestría en ciencias ambientales y había desarrollado un sistema para reducir el desperdicio en los edificios que limpiaba. Miguel había sido contador en Guatemala. Ana era programadora autodidacta. Carlos había sido profesor de química. El CEO, un hombre llamado David Chen, escuchó con creciente asombro. Al final de la presentación, se quedó en silencio durante varios minutos. Nunca supe, dijo finalmente, su voz llena de algo que sonaba como vergüenza. Trabajé al lado de estas personas durante años y nunca realmente las vi. Lo sé, dijo Marcus gentilmente. Yo tampoco. Hasta que no tuve opción. Pero eso puede cambiar hoy. David Chen no solo canceló los despidos, sino que implementó un programa completo de desarrollo profesional basado en el modelo de Marcus. Rosa fue promovida para dirigir el nuevo departamento de sostenibilidad ambiental. Miguel se unió al equipo de finanzas. Ana al departamento de TI. Carlos comenzó a entrenar al personal en protocolos de seguridad química. En el vuelo de regreso a Nueva York, Elena le sonrió a Marcus. 5 años después, y todavía estás rescatando limpiadores. No los estoy rescatando, corrigió Marcus. Estoy simplemente ayudando a otros a ver lo que siempre estuvo allí. Tú me enseñaste eso. Elena tomó su mano, un gesto de amistad profunda forjada a través de años de trabajo compartido y transformación mutua. ¿Sabes? Cuando derramaste ese café hace 5 años, te odié. Pensé que eras todo lo que estaba mal con el mundo. Tenías razón, admitió Marcus. Pero, continuó Elena, también veo ahora que todos tenemos la capacidad de cambiar, de crecer, de convertirnos en algo mejor de lo que éramos. Tú me enseñaste eso. Marcus sintió lágrimas en sus ojos. ¿Cómo te enseñé eso? Tú eras la que tenía todo junto. Yo era el desastre. Elena negó con la cabeza. Yo había dejado de creer que el mundo podía cambiar. Había aceptado ser invisible. Había abandonado la idea de que alguien me vería alguna vez. Pero tú cambiaste, Marcus. Y al hacerlo, me mostraste que si alguien tan arrogante como tú podía transformarse completamente, entonces tal vez, solo tal vez, el mundo entero podía cambiar también. El avión cortó a través de las nubes, elevándose hacia un cielo que se teñía de naranja y rosa con el atardecer. Debajo de ellos, millones de personas vivían sus vidas, algunas visibles, muchas invisibles, todas con historias que merecían ser escuchadas. ¿Sabes qué es lo más loco?, dijo Marcus después de un largo silencio. Si pudiera volver en el tiempo, no cambiaría nada. Necesitaba ser tan arrogante para poder experimentar una transformación tan completa. Necesitaba tocar fondo moralmente para poder reconstruirme como algo mejor. Eso es crecimiento, asintió Elena. No puedes apreciar la luz sin haber experimentado la oscuridad. Cuando aterrizaron en Nueva York, encontraron un mensaje esperándolos. La Fundación Segunda Oportunidad había sido nominada para el Premio Nobel de la Paz por su trabajo en reducir la desigualdad económica a través de la identificación y desarrollo de talento oculto. Nobel, murmuró Marcus, aturdido. Pasé de ser un CEO arrogante a ser nominado para el Nobel de la Paz. ¿Cómo pasó eso? Elena rió, el sonido ligero y genuino. Pasó porque finalmente aprendiste la lección más importante. Que cada persona tiene valor inherente, independientemente de su posición o circunstancias. Que el talento es universal pero la oportunidad no. Y que nuestro trabajo como líderes no es acumular poder, sino distribuirlo. Esa noche, Marcus se sentó en su oficina mirando una fotografía enmarcada que guardaba en su escritorio. Era del día del accidente del café 5 años atrás. Alguien había capturado el momento en que Elena limpiaba el desastre mientras Marcus se alejaba con arrogancia. Mantenía esa foto como recordatorio de quién había sido y por qué nunca podía volver a ser esa persona. Su teléfono sonó. Era un mensaje de Sara, su secretaria, quien ahora dirigía su propio departamento después de que descubrieran su talento para operaciones estratégicas. Jefe, hay alguien nuevo en el equipo de limpieza nocturna. Se llama Dimitri. Tiene acento ruso fuerte. Pensé que querría saberlo.
Marcus sonrió. Respondió inmediatamente. Gracias, Sara. Iré a presentarme mañana por la noche. Y averigua su historia. Apuesto a que es interesante. Porque ahora Marcus entendía que cada persona nueva que entraba por esas puertas traía consigo un universo de experiencias, conocimientos y potencial. Su trabajo no era ignorar esos universos, sino explorarlos, celebrarlos, y cuando fuera posible, ayudarlos a brillar. Al día siguiente, Marcus bajó al turno nocturno a las 2 de la mañana. Encontró a Dimitri, un hombre de unos 50 años con manos ásperas y ojos cansados pero inteligentes. Dimitri, soy Marcus Blackwell, el CEO. Quería darte la bienvenida personalmente. El hombre lo miró con sorpresa mezclada con sospecha. CEO habla con limpiadores. Este CEO sí, sonrió Marcus. De hecho, solía ser limpiador también. Bueno, por una semana. Como parte de un programa de entrenamiento. Dimitri pareció relajarse ligeramente. Marcus notó libros en ruso sobresaliendo de su mochila. ¿Qué estás leyendo?, preguntó con genuino interés. Tolstoy. Guerra y paz. En original, respondió Dimitri, su acento espeso pero su orgullo evidente. Fui profesor de literatura en San Petersburgo. Universidad estatal. 20 años. Y allí estaba de nuevo. Otra historia extraordinaria escondida detrás de un uniforme y un carrito de limpieza. Marcus sintió la emoción familiar de descubrimiento. Dimitri, ¿puedo comprarte un café? Me gustaría escuchar tu historia. Y luego me gustaría contarte sobre algunas oportunidades que podrían interesarte. Mientras caminaban hacia la cafetería del edificio, Marcus pensó en Elena, quien probablemente estaba despierta también, trabajando en otro caso de talento oculto que necesitaba ser descubierto. Pensó en los miles de Elanes y Dimitris que habían ayudado a lo largo de los años. Pensó en cuántas más historias esperaban ser descubiertas. El círculo estaba completo, pero no cerrado. Porque cada fin era un nuevo comienzo. Cada historia descubierta revelaba a 10 más esperando ser escuchadas. Cada vida cambiada inspiraba a otros a cambiar más vidas. Marcus había aprendido que el verdadero legado no se medía en edificios con tu nombre o en estatuas en parques. Se medía en las vidas que tocabas, en las oportunidades que creabas, en la forma en que dejabas el mundo un poco más justo, un poco más humano, un poco más abierto a ver a cada persona como realmente era. Compleja, valiosa y llena de potencial. Y todo había comenzado con un café derramado, un momento de arrogancia cruel, y una mujer extraordinaria que habló 15 idiomas, pero cuya lección más importante no requirió traducción. Véanme. Véanos a todos. Porque somos más de lo que parecemos. Siempre lo hemos sido. En algún lugar de la ciudad, en edificios y restaurantes y tiendas, otras personas invisibles trabajaban a través de la noche, cada una cargando historias que el mundo no había escuchado todavía. Pero gracias a Marcus, Elena, y el movimiento que habían comenzado, cada día más personas aprendían a ver realmente. Y eso, Marcus finalmente entendía, era el único tipo de éxito que realmente importaba. No cuánto acumulabas, sino cuánto ayudabas a otros a brillar. No qué tan alto trepabas, sino a cuántos elevabas contigo. No qué tan poderoso te volvías, sino cuánto poder compartías con aquellos que habían sido despojados de él. La historia de Marcus y Elena no era solo sobre ellos dos. Era sobre cada persona que había sido pasada por alto, subestimada, o hecha invisible por las circunstancias y los prejuicios. Era un recordatorio de que el genio existe en todas partes, esperando solo la oportunidad de ser reconocido. Y en ese reconocimiento, en ese simple acto de ver realmente a otra persona, se encontraba el poder de cambiar no solo vidas individuales, sino el mundo entero. Fin. La millonaria arrogancia se había transformado en humildad genuina. La invisibilidad se había convertido en visibilidad. Y una limpiadora que hablaba 15 idiomas no solo había salvado un contrato de negocios, sino que había salvado un alma. Al hacerlo, había iniciado un movimiento que recordaba a todos que cada persona merece ser vista, valorada y celebrada por quien realmente es.